Buenas tardes. Vayan abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 8. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Velázquez. Soy pastor en la Iglesia Bautista Misionera de Hurlingham. Y conocí a Ezequiel ya hace un tiempo. Y en conferencias que él viajaba para allá, para Buenos Aires. Y después, ayer tuve el privilegio de conocer al resto de los hermanos y hoy algunos más. Y es un gozo para nosotros, como decía Nico, nos enteramos de que Dios estaba haciendo algo y nos pusimos a orar. Creo que es parte de la gran comisión, apoyar, ya sea orando, ofrendando, yendo y todo lo que podamos hacer. Es un gozo para nosotros. Si sabíamos que veníamos, iban a tener la parte de la alabanza, el privilegio de predicar, pero sabíamos que íbamos a ser bendecidos también, que no es que venimos solo a hacer algo y nosotros sabíamos que íbamos a ser bendecidos. Y el solo hecho de ver un grupo ayer reunidos y después ir escuchando las historias, y en todas las historias que uno escucha ve la mano de Dios obrando y orquestando todo. Y historias similares también conocemos que pasan en nuestra iglesia. Todo eso nos llena de gozo, de alegría. Y realmente nuestro corazón está así, lleno de gozo, de alegría. Mañana hay una iglesia que está orando, la iglesia mañana le vamos a compartir cómo fue. Y esperemos que no sea la última vez que venimos. Desde ya cuenten con nuestras oraciones y todo lo que está a nuestro alcance para que haya un testimonio, para que una iglesia poderosa sea levantada acá en este lugar. Creo que este es el inicio de un proyecto. Todavía no son iglesia, los salvos pertenecen a la iglesia universal. Todavía no es una iglesia local, pero hacia allá vamos, ¿no? Es importante todos conocer qué es una iglesia local, qué tiene que haber para que la iglesia sea una iglesia local. Y somos parte de ese proyecto y es una bendición estar en la voluntad de Dios, en los planes de Dios. Creo que hay un local, ¿no?, que ya dentro de pronto se van a estar reuniendo en ese lugar. Ese local tampoco va a ser que sea una iglesia, porque no tiene que ver con un lugar, sino que tiene que ver con una estructura y con cosas que van a ir aprendiendo. Algunos tal vez ya saben que la Biblia, que se tienen que ir dando y van hacia ese rumbo. Así que sigan. No los conozco a todos, hoy hay algunas personas más, pero denle con todo, sumérjanse en las Escrituras, estudien la Biblia, que es la palabra de Dios, y estén dispuestos a pongan sus vidas, como dice Romanos, ¿no?, como sacrificio vivo para que Dios los santifique y para que los use para su gloria acá en la costa, a donde Él los quiera llevar, ¿no? Así que vamos a compartir la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Verso 31 al 39, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Yo leo de la Biblia de las Américas, por ahí si le suena un poquito diferente, pero dice así el verso 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo era chico y un adolescente, tengo una tía, que ya era cristiana, que ya era creyente. Yo no era creyente, y en su afán de predicarme el Evangelio, mis metas en ese tiempo de adolescente, yo quería ser un jugador de fútbol,
Y pensaba, y esa era mi meta, y yo me acuerdo que ella me dijo, todo eso está bueno, pero no sabemos si eso va a pasar. Pero sí hay algo que es seguro, Diego me dijo, nosotros nacemos y lo más seguro que tenemos es que un día vamos a morir, dijo ella, eso es seguro. Después todo lo demás no sabemos qué va a pasar, y tenía razón. Y eso ella lo dijo y quedó grabado, y hasta cierto temor produjo en mí de que voy a morir un día. Pero a los 19 años Dios soberanamente me llevó a un campamento, y en ese campamento estuve una semana escuchando el Evangelio. Me resistí al Señor, luchaba en mi mente, y un tiempito después Dios me quebró y me salvó. Y cuando me salvó, mis ojos fueron abiertos, y entendí, ya no tuve temor a la muerte, obvio, y entendí que mi tía tenía razón, que la muerte es segura, pero también leyendo la Biblia, hay un pasaje en 2 Pedro, que dice que tenemos la palabra profética más segura, en la que hacemos bien estar atentos. Y cuando vamos a la palabra profética más segura, encontramos la Biblia, que nos enseña. Y la Biblia también nos dice que la salvación que Dios da es segura. Dios da la salvación, y que la salvación es segura. Y Romanos capítulo 8, todo el capítulo de Romanos enseña acerca de la seguridad de salvación. Nosotros vamos a ver el final nada más, pero solamente noten cómo comienza el versículo 1. Noten cómo comienza el versículo 1 y dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los salvos. ¿Por qué? Porque están en Cristo Jesús. Y noten cómo termina. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De punta a punta, el capítulo enseña acerca de la seguridad de la salvación que es en Cristo Jesús. Y lo que hay en medio, todo tiene que ver con la seguridad eterna de la salvación. Y esa seguridad, según este versículo, según este capítulo, la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el personaje central del capítulo 8. En los primeros 17 versículos aparece 19 veces, o en total 19 veces, 15 veces del 1 al 17 y 4 veces después del 18 al 39. El Espíritu Santo obrando y actuando y dando seguridad objetiva en la vida de aquellas personas que son salvas. Podemos decir que del verso 1 al verso 30, si ustedes lo estudian, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de la seguridad de la salvación, y después es como que ya está, no hay más, pero creemos que la Biblia es inspirada, que Dios no se equivoca, y hay, del verso 31 al 39, Dios quiso que esté eso allí, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es como que celebra la seguridad de la salvación. La salvación es segura del 1 al 30, y del 31 al 39 como que celebra la seguridad de la salvación. Y esos son los versículos que nosotros vamos a estar mirando, como que Pablo dice, se llena de gozo y de alegría y celebra la salvación segura de Dios. Y nosotros queremos unirnos a Pablo, y queremos unirnos porque es la palabra de Dios, y celebrar la invencible, podemos decir, indestructible y segura salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y lo que vamos a hacer en esta tarde es ver dos razones por las que podemos estar seguros que nuestra salvación en Cristo es invencible. Dos razones que ustedes van a poder comprobar, vamos a ver juntos, dos razones por las que podemos estar seguros que nuestra salvación en Cristo es invencible. Y eso debe producir obviamente confianza, gozo y celebración en cada uno de nosotros. Bueno, ¿por qué podemos estar seguros que nuestra salvación en Cristo es invencible? La primera razón, del verso 31 al 34, porque es imposible que alguien quite nuestra salvación. Y la segunda razón la vamos a ver del verso 35 al verso 39, y es esta, porque es imposible que algo, hablando de alguna circunstancia, quite nuestra salvación. Dos razones, entonces, por las que podemos estar seguros que nuestra salvación en Cristo es invencible o indestructible, como quieran. En primer lugar, porque es imposible que alguien quite nuestra salvación. ¿Comenzamos ahí? Ese es el primer punto. Entonces, dice el apóstol, ¿qué diremos a esto?
Y tenemos que parar ahí y decir, ¿qué significa esto? Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Y tenemos que preguntarnos, ¿a qué se refiere con esto? Y puede ser que se esté refiriendo a todo el capítulo 8, pero tal vez más específicamente se esté refiriendo a lo que está inmediatamente antes al verso 30, al verso 31, perdón, y es verso 28, 29 y 30. Observen lo que dicen esos versículos, verso 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme al propósito de Dios. El verso 28, y observen verso 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En base a eso, Pablo dice, ¿qué diremos a esto que les acabo de decir? Y si prestaron atención, al verso 28 yo lo veo como murallas, ¿no? Así lo define John Piper, como murallas que Dios pone, y dentro de esas murallas está el creyente. Y todas las cosas que pasan al creyente, todas las cosas buenas y malas que le pasan al creyente, Dios las usa todas para un propósito que Él tiene con el creyente. Y ese propósito, ¿saben cuál es? Formar a Cristo en el creyente. Y en el verso 29 y 30, alguien dijo que son como el cimiento o el fundamento de esas murallas. Esas murallas no se van a caer porque están sobre un fundamento. Y ese fundamento que Dios colocó tiene que ver con que antes de Génesis 1, ustedes piensen, antes de Génesis 1, Dios ya conoció al que iba a salvar. Habla de una relación íntima, ya lo conoció. Antes de que diga, en el principio Dios dijo que sea la luz, Dios ya conoció, porque Él es Dios. No solo conoció, sino que predestinó, dice el texto acá. Eso es antes de Génesis 1. Conoció, predestinó, y también en el tiempo Dios llamó a esa persona que conoció, predestinó, lo llamó. Eso se llama, los teólogos lo llaman un llamado eficaz, que Dios quiebra el corazón de las personas, abre los ojos para que las personas vean el Evangelio, entiendan el Evangelio, y lo hace por medio de la predicación del Evangelio. Es decir, yo ahora puedo estar predicando el Evangelio y Dios está usando la palabra de Él para al que Él quiere, le abre los ojos. Entonces a los que Él conoció, predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó y respondieron, los justificó, les dio la justicia de Cristo. ¿Vieron que está todo en pasado? Conoció, predestinó, llamó, justificó, y a esa misma persona la glorificó. Está también en pasado, pero todavía no somos glorificados. Es tan segura la salvación que Dios ya lo da por hecho. Al que conoció, al que predestinó, al que llamó, al que justificó y al que glorificó. Pueden verlo como 5 eslabones inquebrantables. Es decir, si Dios conoció a alguien, predestinó, llamó y justificó a 24, no pueden ser glorificados 23, porque no se puede quebrantar lo que Dios hizo. Si esto ocurrió con 24, 24 van a ser glorificados. Dios lo dice. Entonces, explicando eso, Pablo, acerca de la seguridad de la salvación, viene la pregunta que nosotros estamos mirando en nuestro texto. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? ¿Qué conclusión sacamos a la luz de estas verdades gloriosas? Dice él. Si Dios está por nosotros, y ese sí no es condicional, no es como diciendo, ¿será? No, más bien podríamos traducirlo de esta manera. Ya que Dios está con nosotros, ¿vieron versos 28, 29 y 30? Ya que Dios está con nosotros, ¿qué diremos a esto? ¿Quién puede estar contra nosotros? ¿Quién? Si Dios está con nosotros. La pregunta es retórica y se responde sola. ¿Quién estará contra nosotros? ¿Existe alguien que puede interferir y romper esas 5 eslabones, romperlo a la mitad y hacer que alguien pierda la salvación? ¿Puede haber alguien más poderoso que Dios y quebrar el brazo de Dios? No. Y lo más impresionante de esto es que Dios hace esto cuando nosotros ni siquiera le buscábamos, no lo queríamos,
no amábamos su palabra, amábamos el pecado, íbamos a contramano, pero cuando entendemos esta verdad decimos, wow, ya estaban los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso te quebranta. Y preguntamos, wow, Señor, gracias. No lo merecía. No lo merecía. Y te lleva a alabar a Dios y a vivir para Dios, ¿no? A vivir para su gloria. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ese era nuestro patrón de vida, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿quién estará contra nosotros? ¿Hay alguien que pueda oponerse y quitarnos la salvación? La respuesta es obviamente no. Tiene que ser más poderoso que el omnipotente. No existe, ¿no? Él es soberano, Él es autoexistente. Antes de Génesis 1 existía la Trinidad, ni siquiera podemos explicarlo, porque antes de Génesis 3 no existía el tiempo, pero Dios ya estaba. Entonces no hay nadie más fuerte que Dios. La única posibilidad, por así decirlo, pero obviamente no va a poder ser, es que ese mismo Dios, que es todopoderoso y que nadie puede quebrar esos eslabones que Él ya determinó, que ese mismo Dios cambie y se olvide y se vuelva malo y diga, no, la voy a quebrar, porque Él tiene el poder. Pero la Biblia también dice que Dios es inmutable y que Dios no cambia. Eso no va a pasar. No puede pasar. Entonces, Pablo está celebrando lo que explicó del 1 al 30. Está diciendo, wow, ese es nuestro Dios. Y está celebrando la seguridad de la salvación. Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bueno, Dios es espíritu, ¿no? Pero lo explica de esta manera para que podamos entender. Estamos en la mano del Hijo, en la mano del Padre. ¿Hay alguien que pueda vencer la mano del Padre, vencer la mano del Hijo para que sus ovejas caigan y pierdan la salvación? No se puede, no existe. Entonces, si Dios está de tu lado, nadie puede interrumpir tu salvación. ¿Quién estará contra nosotros? Pregunta Pablo. ¿Quién? Esta pregunta que hace Pablo no significa que nadie se va a oponer a nosotros, porque sí se van a oponer las personas. De hecho, vemos que en la Biblia se oponen. Pero Pablo está preguntando, ¿quién estará contra nosotros en el sentido de hacernos perder o caer de la gracia? En ese sentido, porque sí va a haber oposición. De hecho, Jesús dijo, antes de ir a la cruz, un día antes, una noche antes de ir a la cruz, Él dijo esto, en el mundo tendréis tribulación, asegurando, va a haber, pero confiad, yo he vencido al mundo. Van a tener. Bueno, después vamos a ver en el verso 35 que hay tribulación. En Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo. Está hablando de Satanás y su demonio. Hay oposición. ¿Es poderoso el diablo? Sí. Pero el que nos dio la salvación es todopoderoso. Hay oposición. ¿Anda como león rugiente buscando a quién? Sí. Va a haber oposición. Pero nada de lo que haga Satanás y sus demonios puede hacer perder la salvación a un genuino creyente. No se puede. El mismo Pablo es un testimonio de que él se oponía al cristianismo. En Romanos 8, del 1 al 4, entraba en las casas y arrebataba, no le importaban si eran mujeres, no le importaba y las arrebataba y las llevaba y perseguía a la iglesia. Se convirtió y comenzó él a ser perseguido por causa de vivir a Cristo. Pero Pablo no perdió la salvación. Y los que él persiguió no perdieron la salvación. Nadie puede hacer perder la salvación. Y miren, aún teniendo en cuenta el contexto, esa oposición que puede llegar a venir, teniendo en cuenta Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Quiere decir que esa persecución que puede llegar a venir y que en muchas iglesias de iglesias perseguidas están padeciendo, no solo no pueden causar que pierdan la salvación personas, sino que Dios usa esa persecución para el propósito divino que es formar a Cristo en esos hermanos.
Wow. El diablo detrás de todo, buscando que claudiquen y que caigan de la gracia, y Dios soberano permite que eso ocurra para su propósito de formar a Cristo en los creyentes. Dios es soberano. Así es. Todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? La tremenda prueba que Job tuvo. Y el propósito del diablo era hacer que Job claudique y que su fe se quiebre. Y Dios sabía que eso es imposible. Entonces Dios le da al diablo libertad para y le pone los límites. Podés hacer esto, esto y esto, pero ¿quién pone las pautas? ¿Hasta dónde? Los que leyeron Job saben. Dios pone las pautas. No toque su vida, ¿no? Y le dice lo que tiene que hacer. Porque Job obviamente que te sirve, porque has puesto un cerco, le dice Satanás a Dios. Y dice, bueno, te doy libertad, pero hasta acá, hasta ciertos límites. Y fue una tremenda prueba. Pero Job dice esto en Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job. Y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré. Después de tremenda prueba y que detrás de todo eso estaba Satanás, Job tiene la confianza, su freno claudicó, fue tremenda, terrible, pero dice, yo sé que voy a ver al Señor. En ningún momento dudó de su salvación. Yo voy a ver al Señor. Pablo mismo, ya en su segundo encarcelamiento, o ya cuando en 2 Timoteo, cuando él sabía que no iba a salir de ese lugar, sabía que le iban a cortar la cabeza. Así cuenta la historia, ¿no? Que le cortaron la cabeza. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, te van a cortar la cabeza, ¿no tenés miedo? No, porque Dios no va a permitir ninguna prueba o tentación que no podamos superar. Sino que cualquier prueba que venga, y a Pablo le tocó que le corten la cabeza, Dios le va a dar la gracia para que pueda enfrentar esa situación adversa. Y tener la confianza de Pablo de decir, el Señor me espera. Y ver su martirio como yo ya estoy para ser derramado, yo ya estoy para salir, como un bote se le sueltan las amarras y sale por el mar, yo ya estoy para partir e irme con el Señor. Esa tranquilidad, esa seguridad del mismo autor de Romanos 8. Si Dios está de tu lado, entonces nadie puede interrumpir tu salvación para hacerte perder la salvación. Nadie. Eso es lo que dice el texto. ¿Lo ven? ¿Está ahí? ¿Sí? No los veo convencidos. ¿Está en el texto? No estoy inventando nada. Miren el que está ahí en el texto. Pero miren, acá hay una implicación. Si Dios está de tu lado, nadie puede interrumpir tu salvación. Pero si Dios no está de tu lado, nada ni nadie puede salvarte. Si Dios no está de tu lado, nada ni nadie puede salvarte. Nadie que se pone en contra de Dios le puede ir bien. Nadie que no acepta que es un pecador y que con pecado se va al infierno. Nadie que se humilla y se arrepiente y cree solamente en la obra de Cristo, ¿no? Nadie que no acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida puede ser salvo. Eso es ponerse en contra de Dios y está esperando un infierno terrible. Eso también es seguro. Jesús, después de citar las palabras de Jesús, Juan 3:16, viene Juan 3:36, y en Juan 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene, eso es seguridad también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Y si no se arrepiente, cuando Dios diga, listo, hasta acá llegó, la ira de Dios lo lleva al mismísimo infierno. Eso también es seguro. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nadie que se opone a Dios le va bien, eso lo vemos en la Biblia. No hay nadie
que se oponga a Dios y le haya ido bien. Nadie. Escuchen la advertencia de nuestro Señor Jesús en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, en el contexto de una persecución. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, porque pueden perseguir y hasta te pueden matar. ¿Puede pasar eso? Pero Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Y quiénes son esas personas? Las que no se arrepienten y creen en Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Avanzamos al verso 32? ¿Tengo un límite de tiempo? No hay un reloj, no veo nada por ahí. Así que... Bueno, verso 32. Dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? El que no eximió, esa palabra es el que no escatimó, Reina Valera dice así, el que no libró, el que no perdonó, podríamos decir, en el sentido de que, hijo, tenés que ir, o la segunda persona de la Trinidad tenés que ir, y Jesús quiso ir a la cruz. El que no eximió ni a su propio Hijo, en el original dice así, ni a su propio Hijo eximió, enfatizando que lo que importa en esa frase es el Hijo, el que ni a su propio Hijo eximió, sino que lo entregó, lo abandonó en la idea, en la cruz. ¿Para qué lo abandonó? ¿Para qué lo abandonó? Para que toda la ira del Padre sea descargada sobre el Hijo. Y eso es importante entenderlo. Yo me acuerdo cuando se inauguró la Pasión de Cristo. ¿Todos vieron la Pasión de Cristo? Nosotros fuimos al cine a repartir folletos cuando salíamos un ratito antes y esperábamos a la gente y toda la gente venía conmovida. Muchos venían llorando. Y nosotros le dábamos folletos y como nunca todos nos agarraban los folletos. Pero todos quedaban conmovidos de tremendo, y en el cine vieron peor todavía el ruido. Todos quedaron conmovidos, pero Jesús sufrió más que eso que ellos vieron. Porque en la película no se muestra y no se ve y no entienden que sufrió la ira del Padre. Y eso es inexplicable. Porque yo merecía el infierno. Usted merecía el infierno. Por los siglos de los siglos. ¿Y Jesús qué pagó en la cruz? Mis pecados, mi condena. Cuando Jesús estuvo en la cruz, dice que al mediodía se hizo oscuro por 3 horas. Y en ese momento, la ira del Padre, la que yo debía recibir por los siglos de los siglos, en 3 horas, Jesús la recibió porque el Padre trató al Hijo como si el Hijo fuese Diego. Y aplastó al propio Hijo. Y cuando toda la ira de todos los pecados de Diego terminó de ser absorbida por el Hijo, Jesús dijo, consumado es. La cuenta fue totalmente pagada y entregó el Espíritu. Y al tercer día resucitó vencedor. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros lo entregó. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Al que no conoció pecado, Jesús, le hizo pecado por nosotros, el Padre. Lo trató a Jesús como si hubiese sido Diego, un pecador, pero no fue pecador. Cargó mis pecados para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que es colgado de un madero. Este versículo me recuerda cuando un pastor haciendo una entrevista, que estaba allá en Israel y estaba entrevistando a un rabino, y el rabino sabía, obviamente, el Antiguo Testamento, intelectualmente lo sabía, y él dice, Jesús, el que ustedes dicen, no puede ser el Mesías. Si terminó en un madero y Deuteronomio, porque este es un pasaje de Deuteronomio, dice, terminó en un madero y Deuteronomio dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Era un maldito, ¿cómo va a ser el Mesías? Está ciego, no entiende que Jesús se hizo maldición
por nosotros. El justo por los injustos recibió la ira del Padre, nuestro sustituto, para que podamos ser salvos. ¿Se puede mejorar eso? De tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera, y a veces lo pasamos rápido, ¿no? Pero al pensar en esto, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Hay algo más grande que eso? La prueba de que Dios está por nosotros es que no eximió ni a su propio Hijo, que dio todo lo que tenía. No hay nada más que Él pueda dar, no hay algo mayor. No dio su propia vida. Y lo hizo cuando éramos sus enemigos. Éramos enemigos de Él, íbamos a contramano, éramos hijos del diablo, y dio a su propio Hijo. Y ahora que somos sus hijos, ¿cómo no nos va a dar todas las otras cosas que necesitemos para continuar hasta que llegue ese día de glorificación? Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si nos dio todo, como que Pablo va de mayor a menor, nos dio todo, ¿cómo no nos concederá? La palabra ahí habla de dar generosamente o gratuitamente todas las cosas. ¿A qué se refiere con todas las cosas? Bueno, todo lo que necesitamos para vivir una vida en santidad y que podamos vivir lo que Él espera que vivamos. Todo lo que necesitamos, todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad, ya nos fueron dadas, dice la Biblia. Todo lo que necesitamos para vivir en santidad, Dios ya nos dio. Nos dio a su Hijo para ser salvos y todo lo que necesitamos para vivir una vida en santidad. Y dentro de eso incluye lo material también, porque si yo no tengo el sustento y lo que necesito y no tengo el pan para comer, no podemos hablar de vida espiritual porque me voy a morir. Necesito también el sustento. Y Dios me va a dar todo lo que yo necesito para vivir en esta vida hasta que Él diga, hasta acá es Diego, hasta acá tenés que vivir. Estas son las obras preparadas de antemano para vos, Diego, hasta el año, hasta que tengas 70 años, vamos a suponer. Y todo lo que necesitas, Dios lo va a dar. Dios lo va a proveer, sin dudas. Y noten que dice, ¿cómo nos concederá todas las cosas? Pero dice, con Él, con Él, dando a entender que el cielo se abrió para el creyente, no para el incrédulo, para el creyente se abrió. Todas las cosas con Él. Y luego avanza el texto y dice en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta. Usa una terminología judicial, la idea es, ¿quién puede presentar una acusación formal, legal, contra los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Puede alguien hacerlo? ¿Sí o no? Sí que puede, pero no va a hacer que la salvación se pierda. ¿Quién es el acusador de los hermanos? ¿Quién es el que se presentó y acusó a Job? El diablo. El diablo puede acusar, Diego, mira, sí, Diego es infiel. Diego, yo no soy perfectamente fiel, luchamos todos con el pecado. Y acá todos estamos luchando con el pecado, ¿verdad? Todos queremos crecer en santidad, pero luchamos. Ayer veíamos un poco de eso en la reunión de matrimonio. Y el diablo puede decir, Diego no es fiel, y puede acusarme. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que me puede condenar a mí? Dios, pero acá dice que Dios, el que me puede condenar acá en realidad es el que justifica a los escogidos de Dios. El diablo puede decir, Diego es un pecador, pero Jesús murió en la cruz por todos mis pecados y la cuenta fue saldada, fue pagada. Entonces Dios, cuando Cristo murió y dijo, consumado es, y después resucitó, hubo un trueque ahí. Mis pecados fueron a Jesús, Jesús recibió la ira, Jesús pagó todos mis pecados, al tercer día resucitó, y la justicia que Él consiguió se me aplica cuando yo me arrepiento y creo. ¿Está bien? Dios me declara justo, no porque yo soy bueno, no porque hago buenas obras, sino porque creo en la obra que el Hijo hizo. Entonces tengo la justicia, no mi justicia,
que de hecho Dios la ve como trapos de inmundicia, si yo creo que me puedo ganar la salvación. La justicia de Cristo, Él aplica esa justicia. Él dice, Diego es declarado justo por los méritos de Cristo. Mi Hijo pagó todos los pecados pasados, presentes y futuros de Diego. Verso 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, dice ahí, ¿no? Así dice. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que puede declarar culpable? Bueno, el verso 1 ya lo leímos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que el único que me podría condenar, de hecho, no teman a los que matan el cuerpo, más bien teman al que puede matar el cuerpo y el alma. ¿Quién es ese? Dios. O sea, el único que puede condenar es Dios, ¿verdad? Bueno, acá dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió. O sea que el que me puede condenar es Cristo, pero Cristo es el que pagó. Entonces el único que me puede condenar murió por mí. Y no solo murió por mí, sino más aún, ¿qué dice? Resucitó. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Resucitó, y que haya resucitado, la Biblia habla de que venció la muerte, de que venció al pecado. Eso significa que el Padre quedó satisfecho. Alguien dijo, es el amén del Padre, como diciendo, estoy satisfecho en lo que hiciste, Hijo. Y resucita. Escuchen lo que dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, Jesús, y resucitado por causa de nuestra justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, sería como el gauchito Gil, sería como otro, pero Jesús venció la muerte, resucitó. Y el Padre está satisfecho. Y no solo resucitó, acá dice, y además está a la diestra de Dios. Eso habla de que ascendió al cielo. Y no solo está a la diestra de Dios, sino que dice el texto, Él también intercede por nosotros. O sea que no solo murió por mí, no solo resucitó por mí, no solo ascendió, y eso habla de que ya está lista, completa la obra, sino que hay algo que Él está haciendo ahora mismo por mí y por ustedes. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Jesús oró por Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, he rogado para que tu fe no falte. Me vas a negar 3 veces. Y yo he rogado para que tu fe no falle. No falle, ¿no es la idea? ¿Falló la fe de Pedro? ¿Le negó, pero se apartó? ¿Perdió la salvación? Lo mismo Él está haciendo por nosotros hoy. Está intercediendo por nosotros para que avancemos. O sea que siempre hay alguien que está orando por vos. Siempre hay alguien que está orando por usted. En el verso 26 nos habla de que el Espíritu Santo intercede por nosotros. En el verso 28 dice que todas las cosas ayudan para bien. Y en el verso que estamos mirando dice que Jesús está intercediendo por nosotros. ¡Wow! O sea, todo eso tiene que dejar de ser, se tiene que romper el eslabón de que nos conoció, nos predestinó, nos llamó. O sea, todo eso tiene que derrumbarse para que perdamos la salvación. ¿Puede pasar eso? Bueno, me estoy salteando algunos versículos, pero después si quieren, Hebreos 7, 22 al 27 dice que Jesús vive para interceder por nosotros. Él vive para interceder. Él está preocupado por mi vida espiritual. Está preocupado intercediendo para que yo no peque, para que yo crezca en santidad. Eso es muy loco pensar. Que Dios está, Dios, la segunda persona de la Trinidad, intercediendo por mí y por usted. Bueno, es imposible que alguien interfiera en nuestra salvación, haciendo que perdamos la salvación. La primera razón, ¿cuál era entonces? ¿Por qué? Sí, porque nadie puede quitar nuestra salvación. Y del verso 35 al 39, la segunda razón, porque es imposible que alguna circunstancia, quite la salvación. Es imposible. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? Son preguntas retóricas. Comienza diciendo ¿quién? Pero eso también puede ser traducido en el original como ¿qué?
Y cuando la lista que sigue a continuación es una lista de cosas impersonales, tal vez la mejor traducción sería, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? Y comienza a enumerar allí una lista. Cuando habla del amor de Cristo, no está hablando de mi amor por Cristo, sino del amor de Cristo por mí. Dio su vida. Nos amó hasta el fin, dice Juan 13:1. En Apocalipsis 1:5 dice que el que nos amó y el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados, no solo me amó, sino que me continúa amando. Y luego comienza una serie de una lista allí, y él habla, tribulación, nos puede separar del amor de Cristo. Tribulación, la idea de esa palabra es opresión, estar colocado bajo presión. De hecho, Jesús dijo, van a venir tribulaciones. Pablo, a creyentes nuevos, ¿se acuerdan cuando Pablo predica el Evangelio y lo apedrean y lo sacan casi como, y lo dan por muerto? Ahí en el libro de los Hechos. Después él entra a esos nuevos creyentes y les dice esto, a nuevos creyentes, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. ¿Saben lo que le está diciendo? Ustedes creyeron, ¿saben qué va a pasar ahora? Va a venir tribulación, pero tranquilos, dice. Vamos a entrar al reino. Angustia, la palabra angustia es estrechez de espacio. Y yo sé que por ahí cuesta entender todo esto que Pablo está diciendo, porque nosotros acá ni siquiera estamos pensando en que entre alguien por ahí y nos empiece a matar. Y creo que casi nunca pensamos en eso, ¿no? Pero cuando Pablo está escribiendo esto, no mucho tiempo después, Nerón iba a comenzar a perseguir a todas estas personas, y los que leyeron esta carta, después comenzaron a experimentar angustia, persecución, tribulación, hambre, desnudez. Y habrá sido de tremendo ánimo para ellos entender. Porque imagínense que si ellos no sabían esta verdad, tal vez pensaban, Dios me abandonó, ¿cómo me está pasando esto? Dios no está conmigo, no lo siento. Pero Dios ya les avisó que todas estas cosas pueden venir a un creyente. Y es más, no solo no perdés la salvación, sino que Dios está formando a Cristo por medio de todas estas situaciones. Persecución, habla de acoso, de opresión, hambre. Obviamente, después de una persecución probablemente venga hambre, porque tenés que salir de tu casa, tenés que dejar de trabajar, tenés que huir por tu vida, y va a venir el hambre. Desnudez, obviamente poca ropa es la idea, ¿no? Y sugiere la idea de estar desprotegido. Peligro, riesgo de la vida, riesgo por la vida, por la pérdida de la vida. Espada, eso habla de muerte. Pablo dice en el verso 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Como está escrito, dice, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Sí, en el Salmo, exactamente, 44, verso 22. Lo que Pablo está diciendo, tal como está escrito, o sea, no es nada nuevo esto que le estoy diciendo. Es así, al pueblo de Dios se lo persigue. Porque no somos del mundo. Porque vamos a contramano del mundo. Porque así como nosotros rechazábamos todo aquello que era santo y no queríamos a Dios, y ahora amamos a Dios y vivimos una vida en santidad, el mundo es enemigo de Dios, odia a Dios y a todo aquel que vive como Dios quiere. Tal como está escrito en el Antiguo Testamento. Somos muertos, la idea es, esa frase implica violencia. Estamos siendo llevados a la muerte, esa es la idea, por causa de ti. Por causa de ti, esa es la causa, por causa de ti, por causa del Evangelio, por causa de la cruz. Todo el tiempo, la idea es todo el día. ¡Wow! Vuelvo a decir, nosotros no estamos pensando en que nos van a matar. Pero en el contexto que Pablo escribe, Pablo tal vez estaba predicando y no sabía si cuando terminaba de predicar lo mataban. Somos contados para el matadero, esa es la idea. Pablo dice en 1 Corintios 15:30, y también porque estamos en peligro a cada hora o a toda hora. Yo no sé si voy a vivir las 2 horas que siguen, eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no sé si voy a vivir mañana. En 2 Corintios 4:11 Pablo dice, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Continuamente como que estamos entregados. La muerte nos persigue, en cualquier momento morimos. Así vivía Pablo.
Pero en todas estas cosas, dice verso 37, en todo esto que le acabo de decir, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, la idea es en medio de todas estas cosas. Noten que eso es lo que significa. Dios nos saca la persecución, el hambre, si Él quiere, lo permite. En medio de estas cosas, somos más que vencedores. Eso es lo que significa, o significa esto, una victoria abrumadora. Ser triunfalmente victorioso, vencer de manera arrolladora. Pero noten que dice, por medio de que soy un capo, eso dice, por medio de aquel que nos amó, por medio de lo que Cristo hizo y de su gracia para estar en medio de situaciones tan adversas como las que se describieron y poder salir triunfante, porque su gracia es suficiente para vivir lo que Él quiera que yo viva. Y parece que ahí ya estaba, ¿no? Ya está, ya suficiente, Pablo, ya recontraentendimos que la salvación no se pierde. Pero no termina ahí. Pablo concluye versos 38 y 39, dice, porque estoy convencido, tengo la certeza, tengo la confianza de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, como que se va de un extremo a otro, ni los ángeles, obviamente los ángeles no van a procurar que perdamos la salvación, pero lo pone a los ángeles, ni los demonios, ni la vida, con todos los males que hay en la vida, ni la muerte, ni lo presente, lo que estoy viviendo, ni el futuro, que es incierto, nada, venga lo que venga, nada, ni lo alto, ni lo profundo, y ya está, Pablo, ya dijiste todo, pero él agrega, ni ninguna otra cosa creada, por si hay algo que me estoy olvidando, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada, de nada, de nada. Nadie ni nada nos puede separar del amor de Cristo. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten en sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, que se venga el mundo abajo, no importa, Dios es soberano. No vamos a temer, estamos seguros en Cristo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie nos puede hacer perder la salvación. Certeza, confianza. ¿Tiene usted esa seguridad, esa certeza? ¿Ha confiado en Cristo? ¿Cree solamente que Cristo y la obra que Cristo hizo? ¿Entiende que Cristo es Dios encarnado? ¿Que vivió la vida perfecta? ¿Y que a la edad de 33 años Él fue a la cruz, siendo el santo, el justo Hijo de Dios, el que no cometió pecado? Pero que fue a esa cruz para morir por aquel que iba a creer en Él y que cargó los pecados, no sus pecados sino los de otros, y que el castigo que yo merecía lo recibió Él, y como ya dije, cuando recibió todo el castigo entregó el Espíritu, pero no quedó en la tumba, resucitó victorioso, y ahora Él manda a que todos se arrepientan y crean en ese evangelio, en esa obra, únicamente como el ladrón en la cruz, toda una vida de malhechor, una vida de maldad. A horas o a minutos de morir, Él entendió esta verdad, se arrepintió y creyó, y hoy está en el cielo, por los méritos de Cristo. ¿Usted cree solo en la obra de Cristo o cree que es Cristo más algo que usted tiene que hacer? Si está creyendo de esa manera, está mal. Está diciendo lo que Cristo hizo no es suficiente. Es solo lo que Cristo hizo. Nada más. No tengo nada por ofrecer. Él lo hizo todo, su obra fue completa. Obviamente que una vez que me salva, yo vivo una vida diferente, pero eso es otra cosa, que va enganchado, o que va ahí inseparable de la salvación. Soy salvo por gracia, pero una vez que soy salvo,
Soy salvo no por obras, pero una vez que soy salvo, hago buenas obras como resultado de que soy salvo, no para ser salvo. Eso espero que lo entiendan. Pero es importante, yo no conozco a todos acá que tengan seguridad de su salvación y que entiendan bien el Evangelio. Y algo que, el pilar y algo que tiene que ser el fundamento de la iglesia que comienzan es el Evangelio, es creer esto, es predicar esto. Toda la Biblia de punta a punta tiene muchas historias, pero todas las historias apuntan a esta gran historia, que es la historia de la redención, que es la historia del Evangelio, que es la historia de Cristo. Entonces no dude de la segura salvación de Dios. Con el mismo poder que Él sostiene su salvación, también lo capacita para que viva la salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Él produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Viva sin temor a perder la salvación, porque no se pierde, mas viva de esta manera, viva con temor de Dios, ¿no? Como dice Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Me salvaste, me abriste los ojos, yo ahora quiero vivir para vos. Y esté donde esté, vivo en la presencia de Él. Donde me ven todas las personas, quiero vivir en santidad, pero quiero vivir en santidad porque vivo para Él. Y donde no hay nadie, quiero vivir en santidad porque vivo en su presencia. Así vive un creyente. Sumergiéndose en las Escrituras, conociendo a Dios y viviendo en el poder de Dios, lo que la Biblia nos dice. Amén. Amén. Oramos y luego cantamos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos y enseñarnos que la salvación es segura, Dios. Gracias por Cristo. Gracias porque dio su vida por nosotros. Dio su vida para hacer posible lo que estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Dios, por esa salvación indestructible, invencible. Queremos vivir para tu gloria, Dios. Tenemos el poder, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, las Escrituras que nos muestran cómo debemos vivir. Y queremos pedirte que nos ayudes a cada uno de nosotros a vivir de esa manera, Dios. Y si hay alguien que todavía no se ha arrepentido, no ha creído, Dios, te ruego que le convenza de pecado, que des arrepentimiento y fe, Dios. Que trabajes en esa persona para que sea salva, Padre. Te rogamos por todos estos hermanos, para que crezcan en santidad, para que el Evangelio, Dios, realmente sea visible en todos estos hermanos, que el poder del Espíritu Santo sea evidente, formando el carácter de Cristo en todos mis hermanos, que una iglesia poderosa, Dios, ya ha comenzado, ya está sobrando, eso es evidente, es obvio, Dios, pero rogamos que sigas haciéndolo.